de laboratorio le vamos a pedir a nuestro paciente en el cual estamos sospechando que tiene una enfermedad hepática. ¿Okay? ¿En qué pacientes ustedes sospecharían que puede tener una enfermedad hepática? Por ejemplo, cuando nosotros, antes de pedir los análisis, si ya tenemos los análisis, bueno, antes de, ¿no? ¿A quién le vamos a pedir los exámenes? Dice su compañero, una persona que tenga ictericia, muy bien, su compañera dice una persona que tenga citis, pensando, ¿no?, que la causa de la citis sea por un problema hepático. Varices esofágicas. ¿A quién más? Varices esofágicas. Si encuentran un paciente en la presencia de varices esofágicas, muy bien. ¿A quién más? Si encontramos en el examen físico hepatomegalia, muy bien, dice su compañera. ¿Qué más? ¿Esplenomegalia también? Esplenomegalia. Sí. Es que se acompañan también de la hepatomegalia, podría ser, pero así aislada. ¿Qué más? Ictericia en las escleras. Ictericia ya. Pérdida de peso. Si ha perdido peso, también. Si yo encuentro estigmas hepáticos, ¿no? Por ejemplo, ginecomastia, por ejemplo, pérdida del vello. Las arañas vasculares o las telangiectasias también. Disminución del vello también. Del vello. Si el paciente tiene antecedentes de ¿qué? Alcoholismo. ¿Cierto? El consumo de alcohol también. Si el paciente tiene antecedentes de tener una vida sexual de riesgo también. ¿Por qué? ¿Qué puede tener ese paciente? Hepatitis. Vida sexual de riesgo. Hepatitis Puede B. tener hepatitis virales, ¿cierto? Hepatitis virales que se transmiten por relaciones sexuales, ¿cierto? La B y la C. Hepatitis B. Y la C. C también. No, la A no, la A es por vía oral. Entonces también es importante la historia clínica, los antecedentes, el consumo de alcohol. Sí, está bien. Si tiene tatuajes, por ejemplo, también, o si ha sido puesto sentido, o si realmente también el paciente es hemodializado. Otros factores de riesgo para las hepatitis virales. Bien, entonces, a ellos son los que les vamos a pedir la prueba de función hepática. Recordemos algunas funciones que cumple el hígado, por ejemplo, reacciones bioquímicas destinadas a la conversión de sustancias determinadas, a la síntesis de proteínas, de lípidos, producción de bilis, eliminación de compuestos tóxicos, etc. La función del hígado es amplia. Entonces, no con un solo examen vamos a poder determinar si el hígado está funcionando bien o mal. Necesitamos varios exámenes. Por eso le vamos a denominar panel hepático o perfil hepático. Son varias pruebas. Su libro de Fundamentos de Ruiz, seguramente ya lo descargaron o ya lo están leyendo, nos dice que las principales pruebas de laboratorio, ¿no?, de utilidad Con recito. Con recito. Entonces, ¿Qué me han dicho? Ruiz nos dice que las principales pruebas de laboratorio son estas, ¿no? Las bilirubinas, las transaminasas, la gamma-aminotransferidasa, la fosfatasa alcalina, son las principales pruebas. No son las únicas, lo vamos a ver más adelante algunas otras más, pero estas son las principales, las que debemos de pedir, no deben faltar. ¿Por qué? Dentro de este cuadro están pruebas, las bilirubinas, que son exámenes de pruebas de laboratorio que se van a ver alteradas tanto cuando exista un problema de parénquima hepático como que también un problema obstructivo. En ambos casos se van a alterar las bilirubinas. Entonces tengo que evaluar qué bilirrubina es la que está alterada, o si la elevación de las bilirrubinas es a predominio de la bilirrubina directa o de la bilirrubina indirecta. ¿Okay? Luego vienen las transaminasas, que son la transaminasa glutámico-pirúrica y la transaminasa glutámico-oxalacética. Estas enzimas, las dos llamadas transaminasas, generalmente cuando hay un problema de parénquima hepático o un problema necroinflamatorio del hígado, se van a elevar las dos juntas. Mucho se elevan, sobre todo, incluso más de 10 veces sus valores normales cuando estamos frente a una infección viral, ¿no?, hepática, una fase aguda de una infección viral hepática. Y luego
tenemos la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitransferquidasa, o la glutamitransferquidasa, ¿no? Yo le digo gamma-glutamitransferquidasa. Ambas, la fosfatasa alcalina como la gamma-glutamitransferquidasa, son enzimas que se van a elevar cuando hay un problema obstructivo, cuando hay un problema de colestasis, una obstrucción al flujo biliar, ¿ya? Sea total o sea parcial. Generalmente cuando eso pasa se elevan las dos juntas. Se elevan las dos, la gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina. No siempre va a suceder eso. ¿Qué pasa cuando se eleva solamente la gamma-glutamil y no la fosfatasa alcalina? Saber con qué hacer el diferencial. O si solo se eleva la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil permanece normal, también tengo que saber con qué enfermedades tengo que buscar. Porque acuérdense, son enzimas y las enzimas tienen enfermedades isoformes. Es decir, que no solamente van a estar presentes en el hígado, sino también pueden estar en otros tejidos. Y diagnóstico diferencial. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí. Para esto me van a servir las pruebas de laboratorio para reconocer la presencia o ausencia de una enfermedad hepatobiliar. Me va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial para las diferentes enfermedades hepáticas. También las pruebas de laboratorio le van a ayudar no solamente a hacer diagnóstico, sino también, ya si el paciente tiene una enfermedad hepática ya establecida, tengo pruebas también que me van a ayudar a saber cómo va a evolucionar esa enfermedad, ¿no? Si tiene un buen pronóstico o mal pronóstico también, ya vamos a ver cuáles son. Y la hepatotoxicidad por fábrica. ¿Okay? Recordemos que las bilirrubinas, ¿de dónde derivan? Un 85% de los hematíes circulantes que luego de vida ya van a ser destruidos. También hay un 15% que deriva de hemoproteínas como la hemoglobina, las catalasas o producto de una eritropoiesis ineficaz. Las bilirrubinas se van a unir a una proteína que es la albúmina. Al unirse con ella va a poder ser transportada hacia el hígado, principalmente hacia el polo celular de la célula hepática, y luego ya ingresa al hepatocito, se conjuga en el reticulo endoplásmico y se transforma en la valores de referencia que nos da este autor es 0.2 a 1.2. ¿En qué enfermedades, en qué casos yo debo pensar cuando encuentro una hiperbilirrubinemia no conjugada? La hiperbilirrubinemia no conjugada generalmente está relacionada a causas extrahepáticas, como por ejemplo hemólisis, hemolitis, por ejemplo. Cuando hay hemólisis excesiva, cuando se encuentra la hiperbilirrubinemia no conjugada, enfermedades como menos frecuentes ya, como el deterioro de la captación hepática por bilirrubina, el síndrome de Gilbert. Y si estamos frente a una hiperbilirrubinemia a predominio de la conjugada, generalmente estamos frente a cuadros ya obstructivos, ¿no? Enfermedades como por ejemplo Dubin-Johnson, una obstrucción al paso de la bilis, también trastornos hereditarios como Dubin-Johnson y obstrucciones que pueden ser por un cálculo en el glande de la vesícula que está produciendo este problema o algún tumor a ese nivel. Este cuadrito está en su libro de Ruiz también, si no me equivoco, o de Antonossi, donde está separado cuando tenemos hiperbilirrubinemia directa o conjugada que se acompaña de disfunción hepatocelular. Recuerden que las bilirrubinas se van a elevar en ambos casos. Cuando hay disfunción hepatocelular y cuando hay cuadros infectivos. Entonces, hiperbilirrubinemia directa con disfunción hepatocelular y la empiezas con pancreatitis hiperbilirrubinemia y el indirecta resto por todo defecto es de la cirrosis. solución. Este cuadrito que está también en su libro, yo lo he cortado y porque la otra mitad del cuadro, si ustedes lean en su libro, en la otra mitad del cuadro se van a dar cuenta que hay un error. Entonces, yo lo he cortado y solamente estoy colocando la parte que está correcta, ¿ya? Si van a leer el libro, tengan cuidado en esta parte, ¿ya? Acá tenemos las causas de hiperbilirrubinemia directa o conjugada que se acompañan de obstrucción biliar. Lo más frecuente en nuestro medio, la coreocolititis, ¿cierto? Que es muy frecuente. Luego ya tenemos la atresia biliar, también carcinoma del conducto biliar, etc. Aquí
aquí les estoy dejando un ejemplo de cómo se realiza en el laboratorio la cuantificación de la concentración de bilirrubina. La muestra que vamos a utilizar puede ser suero o puede ser plasma, dependiendo del equipo y de los reactivos que yo estoy utilizando. Por ejemplo, en el Kaizen lo hacemos generalmente con suero, porque esas son las especificaciones que nos da esta casa comercial, pero también se puede hacer en plasma. ¿Ok? Entonces yo estoy dejando las dos opciones. Aquí, para que ustedes ya luego lo lean con más detenimiento, las consideraciones a tener en cuenta para la toma de muestra, para las bilirrubinas, la conservación, el transporte de la muestra, la preparación de la muestra, el procesamiento del test, lo hacemos de manera automatizada, pero para que sepan cuál es el método enzimático que se utiliza, la importancia, no se olviden, de la calibración del equipo automatizado, el control de calidad y la validación de los resultados. Entonces, aquí en estas dos diapositivas está resumido la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica para el dosaje de bilirrubina. Si yo les pregunto en el examen, escríbame 3 consideraciones preanalíticas para el dosaje de bilirrubina, ya ustedes van a saber qué contestar, ¿cierto? Luego, aquí tenemos a las 2 transaminasas. Entonces, las transaminasas. Habíamos dicho que las transaminasas son dos. La TGO y la TGP, o también lo podemos encontrar como AST-L, la aspartato aminotransferasa, o llamada también transaminasa glutámico-oxalacética, y la alanina aminotransferasa, transaminasa glutámico-glutámica. Eso se lo tienen que aprender. ¿Okay? En el examen yo no les voy a colocar todo el nombre de la enzima, sino nada más las iniciales. ¿Ya? Puedo colocar AST o TGO o TGO de acá. Ya, entonces ya se lo aprenden, porque eso es algo que ustedes van a hacer en los diarios, así como lo programan. Entonces, aquí hemos dicho, cuando se elevan estas enzimas, se van a elevar en sangre cuando hay un problema necroinflamatorio del hígado, cuando hay un problema en parénquima hepática. Se elevan mucho, sobre todo cuando hay una hepatitis viral. ¿Okay? Ahora, recuerden que nosotros, en el caso de las hepatitis virales, muchas veces no vamos a captar al paciente cuando es una segura. Podemos ya estar tratando al paciente cuando tiene una fase crónica de su enfermedad. Entonces ya no vamos a encontrar unas transaminaciones demasiado altas. ¿Okay? Más que la fase aguda y la fase crónica. Acuérdense que en las hepatitis, por ejemplo, en la hepatitis B, hay un gran grupo de personas que no hacen síntomas, que son asintomáticos. Hay un grupo que se resuelve espontáneamente. Y se quedó que yo lo confirmo. Es un hallazgo casual. Por ejemplo, cuando van a donar sangre, yo recién encontramos que tienen anticuerpos, ¿no? El anticuerpo positivo. Sin embargo, el paciente nunca tiene gracias a Dios, en la mayoría de los pacientes se autolimita. No progresa, no se prolifica. Pero hay un grupo que sí se prolifica. Y es el grupo que nosotros tenemos que detectar. ¿Okay? Lo detectamos, ¿por qué? Porque si progresa, pues, aparte de que va a contagiar a otras personas, ¿no? Porque la carga viral negativa, también se puede convertir en un malo carcinoma. Ese es el grupo que nos interesa captar. ¿Ya? Entonces, dependiendo en qué etapa encontramos, vamos a encontrar las amenazas más altas. Bien. Entonces les decía que aumentan juntas generalmente, pero hay casos en que podemos encontrar predominio de una o de la otra. Entonces, en los libros de Parcells hace esa diferenciación y ahí nos va a decir las causas principales que van con el aumento de una o con el aumento de la otra. ¿Ya? Cuando se alteran las transaminasas, habíamos dicho, en la lesión hepatocelular aguda aumentan mucho, pero también en los casos de carcinoma hepático, en las hepatitis alcohólicas, en la estenosis hepática o hígado graso también, en enfermedades como mononucleosis infecciosa, fármacos como la cloralona, la carbamazepina, etc. En estos casos se alteran las dos cosas. ¿Okay?
revisar nuestro diagnóstico cuando se eleva principalmente o se eleva más la ALT o TGP. ¿Okay? Por ejemplo, nos dice que en el caso de la hepatitis crónica por los virus de la hepatitis C se eleva mayormente la ALT. ¿Okay? O en hepatitis crónica por virus de la hepatitis B también. En el hígado graso, que es la esteatohepatitis no alcohólica, en las autoinmunes también está elevada la ALT. ¿Y en qué casos se eleva a predominio de la AST? A predominio de la AST se elevan las hepatitis alcohólicas, o cirrosis y otras causas, como por ejemplo enfermedades, causas extrahepáticas, como por ejemplo la enfermedad tiroidea, también enfermedades musculares. Recuerden que la aspartato-aminotransferasa es una enzima que no es específica del hígado, que puede encontrar en otros tejidos. Es por eso que si nosotros encontramos AST elevada de manera aislada, podemos descartar enfermedades extrahepáticas. ¿Okay? A diferencia de la ALT, que sí es más específica del hígado. ¿Okay? Una es más específica y la otra es más sensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que la AST también la podemos encontrar en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, en el cerebro. Entonces, un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, ¿cuál voy a encontrar elevada? La AST. Y la ALT puede estar normal. Entonces, porque es un problema extrahepático, porque la isoforma de la enzima también se encuentra en el corazón. Pacientes con accidentes cerebrovasculares, sobre todo el tipo hemorrágico, también tienen elevación de la AST. Pacientes con problemas musculares esqueléticos también. ¿Ya? Ojo con eso. En los linfomas se eleva también la AST. Y les dejo aquí también el ejemplo de la ALT, como usamos la alactina-aminotransferasa en el laboratorio, que puede ser en suero o en plasma, y qué consideraciones tenemos que tener con el paciente, como por ejemplo que debe fluir en ayunas, que se tiene que dosar en suero o en plasma, la cantidad de la muestra para un adulto, para un niño, consideraciones para la toma de muestra, la conservación, el transporte, toda la fase preanalítica. Aquí tenemos toda la fase analítica, el procesamiento, la calibración y el control de calidad y la fase postanalítica con la validación. Esto para la transaminación. Bien. Ahora, la gamma-glutamitransferidasa. La gamma-glutamitransferidasa es una enzima que cuando hay un cuadro de colestasis se va a elevar junto con la fosfatasa alcalina. Cuando es un cuadro obstructivo, se elevan ambas. Pero hay casos en que solamente se eleva la gamma-glutamitransferidasa sola. Son casos no tan frecuentes, pero en qué tenemos que pensar. Cuando el paciente consume alcohol, se eleva la gamma-glutamitransferidasa. O sea, no necesariamente tiene que haber un cuadro obstructivo, sino que con el consumo de alcohol, dentro de las 18 horas previas a la toma de muestra, vamos a encontrar la gamma-glutamitransferidasa alta. ¿Okay? Entonces, para cuadros agudos de consumo de alcohol, también nos va a servir. ¿Ya? Ese es uno de los casos que puede elevarse sola. Hay casos que sí, hay pacientes que no consumen alcohol, pero sin embargo tienen la gamma-glutamitransferidasa alta, con fosfatasa alcalina normal, también hay cuadros en los cuales no se determina la causa, no se llega a determinar la causa. Pero siempre hay que pensar también en una posible neoplasia. O también se ve mucho en personas que están expuestas a gases. Entonces, aquí tenemos causas de elevación de la gamma-glutamitransferidasa, actualmente las obstructivas, como la enfermedad hepatobiliar, infiltrados hepáticos por neoplasias, por granulomas, en la señora también, ingestión de alcohol. Dice que en la ingestión de alcohol la gamma-glutamitransferidasa se eleva antes que la aspartato-aminotransferasa. Y medicamentos que le elevan, por ejemplo, la fenitoína y el fenobarbital.
enzima que también se puede encontrar fuera del hígado. Por ejemplo, lo encontramos en la placenta, lo encontramos en el intestino, en el riñón y en el hueso. Es por eso que si yo tengo un paciente donde solamente se ha elevado la fosfatasa alcalina, tengo que pensar en una enfermedad a esos niveles. Puede ser que el paciente tenga un tumor óseo, o puede ser que sea un adolescente que como está en etapa de crecimiento, o un niño, también se eleva, claro, no tanto, una elevación temporal de la fosfatasa alcalina también durante el crecimiento. Durante el tercer trimestre de gestación también está elevada, no significa enfermedad, lo que es por la placenta. ¿Okay? Cuando se eleva sola, no se olvide. ¿Ya? Causas de elevación de la fosfatasa alcalina y causas de disminución de la fosfatasa alcalina, que es mucho más raro, pero se ha visto de que puede estar disminuida en pacientes que consumen anticonceptivos. Existen otras pruebas que también nos van a ayudar, ya no para el diagnóstico, pero sí para ver evolución de la enfermedad. Quiere decir que si yo tengo un paciente ya con una enfermedad hepática establecida, por ejemplo una cirrosis hepática avanzada, yo puedo saber cómo va ese hígado, cómo va evolucionando esa enfermedad mediante, por ejemplo, el dosaje de albúmina. Porque yo sé que la albúmina se sintetiza en el hígado. Y al dosar albúmina yo estoy también midiendo indirectamente la función de síntesis del hígado. ¿Ok? Entonces la albúmina también es un buen marcador para ver evolución de la enfermedad. No se olvide, ¿ya? Sin olvidar que existen otras causas de disminución de la albúmina. No necesariamente un paciente que tiene albúmina baja usted no va a tratar de un problema hepático, no siempre. Hay otras causas de disminución de la albúmina, por ejemplo, nutrición, proteica, Para la muy bien. presión. ¿Cierto? No solamente es sino que en el caso de una persona que ya tenga una enfermedad hepática nos va a ayudar para ver el pronóstico de evolución de la enfermedad. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Acá están todas las posibles causas de una hipoalbuminemia. ¿Qué dijo su compañero, no? Su compañero, perdón, lógico, quemaduras, enteropatías, malnutrición proteica, etc. Hay estudios que incluso demuestran que la albúmina es un marcador pronóstico de la función hepática en pacientes con cirrosis. Otro examen que también nos ayuda es el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque midiendo el tiempo de protrombina estamos midiendo directamente los factores de coagulación que son sintetizados en el hígado. También un tiempo de protrombina que se va alterando, que se va alargando, que ese paciente está yendo mal, ¿no? La función de síntesis del hígado de coagulación también está disminuyendo, está alterando. Por eso que el TP también se utiliza, ¿ya? No se olvide. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente? Bueno, ya tenemos la sospecha, ya le pedimos los exámenes de laboratorio y encontramos las transaminasas altas. Así. Ese es un caso, por ejemplo. Un paciente que tiene hipertransaminasemia crónica. Primero tenemos que ir de lo más frecuente a lo menos frecuente. Vamos a ir descartando enfermedades. En nuestro medio, ¿qué es lo más común? Encontrar un paciente con una hipertransaminasemia en nuestro medio. Es frecuente el consumo de alcohol, por ejemplo. En nuestro medio es frecuente el hígado graso. Primero vamos a descartar lo más frecuente. Si yo sospecho que es por el consumo de alcohol, pues en la historia clínica, ¿no? Tendré que averiguar antecedentes de consumo de alcohol. Si yo sospecho que es por el consumo de alcohol, ¿qué otra, aparte de las transaminasas, qué otras alteraciones laboratoriales voy a encontrar? Habíamos dicho un ratito. ¿Qué otra enzima se eleva cuando hay consumo de alcohol? La gamma-glutamilacetilasa. ¿Cierto? ¿Y qué es eso?
También, ¿cierto? Habíamos visto las anemias macrocíclicas, ¿no? Bueno, entonces también yo puedo ir continuando con las anemias. Cuando sospecho hemorroísmo, ¿no? Pero resulta que no hay antecedentes de consumo de alcohol, que el volumen muscular está normal, que la gama glutamina está normal. Descarto, sigo buscando. ¿Puede ser un hígado graso? ¿Cómo lo confirmo? No hay hígado graso, sigo buscando. ¿Qué puede ser? Puede ser una hepatitis viral, en su fase crónica. ¿Ok? Los pido por si todos los exámenes serológicos, viral A, B, C, que son los más importantes, ¿no? Pero no tiene. Sigo buscando. Me voy a lo menos frecuente que pueda tener el paciente, ¿no? Una alteración del metabolismo interno que también se comunica con la sangre. Pero no tiene. Voy buscando. Sigo buscando. Entonces empezaré a buscar causas extrahepáticas de hipertransaminasemia. Por ejemplo, enfermedades musculares. ¿Cuál es la enzima que también está en el músculo? ¿Cuál de las transaminasas también está en el músculo? La S3. Entonces, puede ser una enfermedad musculoesquelética. ¿Qué le pido al paciente? Pues enzimas específicas para esas enfermedades musculoesqueléticas, como la violasa o la arteriosclerosis. ¿Ok? Voy descartando. No tiene. Entonces, ¿qué otra patología me da hipertransaminasemia? La patología que le dé. Lo puedo comprobar presentando TSH, T3, ¿cierto? Si no, sigo buscando una posible insuficiencia suprarrenal. Pues pediré exámenes dirigidos a eso, como el cortisol, la ACTH. Y si no, me voy a lo menos frecuente una enfermedad celíaca. Y así, me voy quedando con lo más raro. Luego vienen las hepatopatías autoinmunes. Para estas enfermedades ya autoinmunes o hereditarias, generalmente para la confirmación voy a necesitar de anatomía patológica, ¿no? De la biopsia. Y así, hasta llegar a diagnóstico. Enfermedad de Wilson o de celiaquía. Pero resulta que ya no encontré hipertransaminasemia. Lo que encontré en el paciente más bien es elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma glutamina peptidasa. Entonces, ya no estoy pensando en una necrosis hepatocelular, sino estoy pensando en un cuadro de colestasis. ¿Cierto? ¿Qué hago? Mi actuación es diferente. Si yo veo que hay un patrón bioquímico de colestasis, de repente encuentro bilirrubina directa alta, fosfatasa alcalina alta, gamma glutamina peptidasa alta, lo primero que tengo que hacer es, ¿cómo confirmo que hay un cuadro obstructivo a ese nivel? Con una ecografía. Estamos en la teoría ahorita. Ya se nos toda la semana para estudiar. Bien, entonces pensamos en